Hola. Bien, sigamos con los estudios. Ya tenemos la pera. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre con los planos en sí? Tenemos acá la típica esfera, pero la esfera es un elemento que... Hagamos la parte de abajo solamente, ¿no? La esfera es un elemento que tiene muchos planos. Entonces lo que suele hacer el dibujante es simplemente hacer un esfumado, ¿no? Hacer un esfumado, ¿no? Podemos ahí observar un poco los reflejos y también las partes oscuras. Podemos hacer una división del elemento en donde estos son los bordes de la parte de abajo de la esfera. Esta podría ser la zona de sombra, pero debemos tratar de mantener en lo posible la rigidez de esa separación, porque se ve muy mal que un volumen lo determinemos solamente por sobados, por frotados, así de esta manera, ¿ven? No es así exactamente como se ven todos los volúmenes, ¿no? Los volúmenes tienen partes duras y partes suaves, ¿no es cierto? Entonces tratemos de siempre mantener cierta rigidez en el corte de luz y sombra, y ahí donde podamos verlo. Solamente vamos a esfumar fuertemente ahí donde sea necesario. Aquí es el brillo, el plano de luz máxima, y ahora encontramos fuera de los reflejos, por acá abajo estarán los reflejos, aquí, porque el piso hace un rebote de luz ahí, pero tenemos que otra vez darle cuál es el plano de máxima oscuridad, descubrir ahí dónde tenemos que aplicar el máximo oscuro, ser amplios en ese sentido, haber hecho un estudio visual de los planos del elemento. Recordemos que los valores tonales van a informarnos cuál es la forma del objeto que estamos queriendo representar. Entonces tenemos que hacer una técnica de observación sutil cada vez más. Este es el plano de sombra máxima. Aquí abajo se van dando unos reflejos, pero los reflejos son notorios cuando tengo esta sombra proyectada, ¿no? Yo tengo acá mi elemento que estoy copiando. Voy a arrimarlo un poco acá. Se dan cuenta entonces, estos planos son de sombra. Luego hay que mantener el balance entre el área oscura y el medio tono, ¿no? Ese juego hermoso del medio tono, ahí es donde vamos a dejar ver la calidad del trabajo. Cualquiera puede agarrar y hacer una mancha oscura, ¿no es cierto? Y luego frotarla, pero no se trata de eso. Lo que tenemos que estudiar muy bien es cuál es la parte científica del asunto. ¿De dónde viene la luz? ¿Por qué existe una zona de reflejo en ese punto específico? ¿No? Y dentro de la zona de sombra fuerte debe haber una en particular que de verdad es la más fuerte. ¿No? Esta es la sombra proyectada, muy fuerte. Bien, en cuanto a la parte teórica, acá tengo un pequeño armado en donde podemos ver nosotros, es un cartón entonces que tiene diferentes ángulos. Ahí donde la luz viene y pega más fuertemente en el ángulo del plano, se nota muy fuerte la luz, ¿no? Hagamos nosotros nuestro propio esquema. Entonces este es el plano de luz. Ahí donde cambia ligeramente el ángulo, va a cambiar el valor tonal, ¿no? Ahí donde cambia ligeramente el ángulo, nuestro valor tonal también va a cambiar. Es simple, ¿no? Por eso es que estudiamos los geométricos.
al inicio de la carrera, ¿no? Cuando hacemos los bodegones. Es mejor basarse siempre en objetos reales, porque cuando hacemos los estudios por medio de solamente esquemas que han hecho otras personas, en el momento que vamos al modelo real no vemos realmente lo que ocurre. Bien, entonces a cambio de ángulo, cambio de valor tonal. Aquí entonces notamos que es más oscuro, ¿no es cierto? Luz, medio tono, sombra. Entonces mi valor tonal aquí también va a cambiar, un poquito más denso, más oscuro. Tendré que o apretar un poco más el lápiz o saturarlo más de valores tonales. Eso en este caso en que existen planos sucesivos y de ángulos distintos, ¿no? Porque en los objetos esféricos no ocurre así. Los planos son mucho más sensibles, ¿no? La sensación que produce una forma, un relieve con planos más rígidos es de firmeza, de dureza, ¿no es cierto? Como una pared. Y la sensación que produce los planos esféricos, ¿no? Muy suavizados, es de blandura, ¿no? De suavidad. Esas son las sensaciones que uno va produciendo en el momento en que va haciendo las sombras. Siempre son sensaciones relacionadas con la forma, con las superficies y el tacto. Ahora bien, ¿qué pasa con los reflejos? Es simple. En las áreas de luz, si tenemos un plano que, a ver, yo acerco una hoja blanca que hace un rebote y se dan cuenta cómo se aclara inmediatamente toda el área que antes era de sombra de mi esquema, se aclara muchísimo. No ocurre eso con las partes de medio tono y las luces, solamente en las sombras. Ahí donde no hay luz, yo puedo producir una luz por rebote, pero igual no es una luz más fuerte que la principal, ¿ok? Eso es lo que ocurrirá entonces. Recuerden basarse, como les digo, en esquemas reales. Poner verdaderamente frutas, verduras, botellas, cualquier objeto simple nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Si nosotros hacemos una relación íntima con el modelo real, ya vamos a entender perfectamente las fórmulas y las normas que vamos leyendo en los libros y que nos van explicando, ¿no? Ahora bien, el reflejo de que hablamos, por ejemplo en este caso, si se dan cuenta, solo ocurre en una parte en específica, en un plano en específico pequeño, y el borde regresa nuevamente a ser oscuro en este caso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuál es el plano exacto en donde se produce un reflejo. Es fácil cuando es un elemento recto, de planos rectos, ¿no? Pero aún allí siempre hay que producir una observación. Hay muchos dibujantes que son teóricos, es decir, hacen la esfera teórica, pero nunca se ponen a observar cómo ocurre una esfera de la realidad. Se dan cuenta que en los talleres académicos de los cursos de dibujo ponen un huevo. Se pasan haciendo semanas un huevito, ¿no? En color, en dibujo, cosa difícil. Tienen que encontrar el volumen. Bien, entonces planos y valores tonales. Planos y valores tonales, ¿no? La luz también tiene un estudio que hay que hacer en el borde, y luego el claroscuro, ¿no? Cómo influye los valores del fondo a cómo determinamos las luces. Y si yo quiero observar el reflejo
tengo que hacer verdaderamente todo lo oscuro de la sombra proyectada, ¿no? Para observarlo plenamente el reflejo. Entonces, cuando queremos estudiar una parte en específico, lo mejor será observar qué ocurre a los alrededores. Bien, tratemos entonces de dominar las sombras así. Muy bien. Objetos rectos, objetos esféricos y sus características. Luego, los grandes problemas están después en los rostros, ¿no? Estudiemos los rostros poco a poco, ¿no? Ya veremos, entonces. Tienen planos, yo creo que es una combinación de esto más esto. Una combinación. Los huesos tienen planos definidos, el frontal, el malar, el hueso nasal, son planos definidos, pero en cierta medida también tiene partes que son esféricas. Entonces hay que reconocer muy bien cuál es la geometría de la forma, la luz, para entender las sombras, ¿no? Recuerden que son nuestras explicaciones para el libro para entender las sombras. Ahí puedes verlo en el enlace que dejé abajo. Bien, sigamos trabajando entonces. Más adelante haremos el rostro. Hasta luego.